La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, feliz fiesta de Pentecostés. Nos encontramos hoy en esta solemnidad del Espíritu Santo, la solemnidad de Pentecostés, la efusión del Espíritu en los corazones de los apóstoles y quedaron sellados con el Espíritu. Luego de eso empezaron la evangelización. Es lo que celebramos, y no solamente es recordar lo que sucedió con los apóstoles, sino lo que sucede con nosotros. También nosotros tenemos nuestro Pentecostés, esa efusión del Espíritu Santo en nuestros corazones. Somos sellados por el Espíritu, le pertenecemos, somos templos del Espíritu Santo. Recuérdenlo siempre, somos templo del Espíritu Santo. Por eso necesitamos, al iniciar nuestro ejercicio de la lectio divina, ponernos antes en las manos del Espíritu, porque es el motor que nos impulsa a hacer las cosas bien, a vivir en santidad. Si no le pedimos al Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder hacer una oración, una lectio divina. ¿Por qué? Porque quedaría como una lectura romántica, se quedaría como solamente agarrar el texto, lo leí y pasó. Pero cuando nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, entonces sí se da la oración, sí se da el diálogo, porque es el Espíritu Santo el que nos va moviendo para poder comprender este ritmo de la lectura, de la meditación, de la oración y de la acción. Es el Espíritu que nos va llevando a esta experiencia de fe, esta experiencia de amor. Por lo tanto, necesitamos siempre ponernos en las manos del Espíritu. Hagamos la oración ahora, hoy sobre todo, ¿no? Hoy solemnidad del Pentecostés, es preciso también hacer la oración, y con mucha más razón el día de hoy. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Hoy es tu fiesta, hoy es la fiesta tuya en nuestros corazones. Hoy nos gozamos, hoy nos alegramos porque tú estás presente en nuestra vida. Somos tus templos, nos has sellado desde el día de nuestro bautismo, te pertenecemos, somos tuyos, Espíritu Santo, y nosotros nos gozamos de ser tuyos. Queremos ser tuyos siempre, Espíritu Santo, queremos pertenecer a tu amor, ser unos en ti, para que puedas tú hacer la obra en nuestros corazones. Espíritu Santo, danos hambre, sed de la palabra, para gustarla, para saborearla. Sopla en nosotros tu gracia, tu aliento de vida. Sopla en nosotros el ruaj, ese gozo, ese amor de vida que tiene que estar en nuestros corazones. Sopla, Espíritu Santo, en nuestra mente para comprender la palabra. Sopla en nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo en nuestros labios para proclamar las grandezas y las maravillas que quiere darnos a cada uno de nosotros. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a ponernos en las manos de la palabra de Dios. Ya lo hicimos con el Espíritu Santo, ahora lo hacemos con la palabra de Dios. Vamos a leer el texto. Fíjense bien, vamos a hacer un cambio porque siempre lo hacemos del Evangelio, pero este Evangelio ya lo meditamos en los días pascuales, en los primeros domingos de Pascua. Entonces, para no repetir, vamos a tomar hoy el texto de Hechos de los Apóstoles que nos narra el día del Pentecostés. Entonces vamos a tomar hoy, para nuestro ejercicio, no lo haremos del Evangelio, sino de la primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Acerquémonos a la palabra de Dios. Nos acercamos a la palabra de Dios. Entonces está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Búsquelo por favor en su Biblia. Es la primera lectura de este domingo, ya después de haber celebrado seguramente en sus parroquias la vigilia de Pentecostés, después de haberse reunido en comunidad para celebrar esa fiesta del Espíritu. Claro, siempre con las medidas que se tienen que tomar, pero con la fiesta en comunidad, en su parroquia, seguramente tuvo la vigilia de Pentecostés. Ahora entonces vamos con esta lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ahí está el texto que narra ese día, ese acontecimiento de Pentecostés. ¿Lo tiene? Para que hagamos juntos este ejercicio. Recuerden, no nos contentemos solamente con escuchar, necesitamos acercarnos a la palabra. Ya lo buscó, búsquelo por favor en su Biblia. Después de los Evangelios se encuentra Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles fue escrita por Lucas, ¿se recuerda? El evangelista escribió su Evangelio y escribió Hechos de los Apóstoles. Y dice, te escribo a ti, el primer libro, querido Teófilo, decía,
querido Teófilo. ¿Se recuerdan que les dije que Teófilo significaba amado de Dios? Bueno, ya lo encontró. Ahora hagamos juntos el ejercicio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les conducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya, queridos hermanos, hemos leído ese texto. Les decía, el Evangelio igual habla del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan que Jesús, al llegar el día de la resurrección, llega donde estaban reunidos los apóstoles, encerrados por miedo, y va a llegar Él y decirles: la paz esté con ustedes. ¿Se recuerdan? Eso lo meditamos en las primeras semanas de la Pascua. Y en el segundo momento les vuelve a decir: la paz esté con ustedes, y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, dice el texto, y les llama a la evangelización. Vayan a bautizar a todos. Y sobre todo les habla del perdón. Eso es lo que vamos a escuchar, ¿no? El perdón de los pecados. Pues bien, pero como les decía, la primera lectura está en cuanto a la fiesta de Pentecostés. Estaban reunidos, dice el texto, los discípulos reunidos en un mismo lugar. Estaban en Jerusalén, ahí reunidos. Y era la fiesta, una fiesta judía. Era una fiesta que, transcurridas ya 7 semanas, los judíos tenían una fiesta. Por eso estaban reunidos, por eso había mucha gente, porque siempre en las fiestas llegaban a ofrecer al templo las primicias, llegaban a ofrecer al templo lo que habían producido. Entonces, por eso siempre estaba en esa fiesta, era mucha gente la que llegaba. Ya lo hemos escuchado, ¿no? Habían personas de diferente lugar. Y entonces, dice, fíjense bien, que 7, ustedes saben que es plenitud. 7 por 7, 49. 7 semanas que ya transcurrieron por 7 días da 49. Pues al día siguiente de eso, 7 por 7, 7 semanas, 7 días, 49, era entonces la 50 días, que es Pentecostés. Penta es 50 días. Entonces, para que sepamos en cuanto a los números, ustedes saben que los números en cuanto a la Biblia dicen mucho. 7 semanas que ya transcurrieron por 7 días, 49. 7, plenitud. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Siempre, Pedro. 7 veces, 70 veces 7, o en fin. Entonces siempre está ese número 7. 7, plenitud. 7 por 7, 49. Al día siguiente de esos 49, entonces se celebraba Pentecostés, o la fiesta, en este caso para ellos, la fiesta de ofrecer las primicias. Y entonces dice que estaban ahí reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla, dice, un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba.
Y entonces aparecieron lenguas de fuego. Ahí prácticamente esa casa era una hoguera. Y hoguera tiene la misma raíz de hogar. Ese lugar, ese hogar era una hoguera del Espíritu, un fuego que dice que estaba en ese lugar. Y se recuerdan ustedes cuando llegan los zebedeos y no quisieron recibir a Jesús en una aldea, dice, ¿quieres que mande caer fuego del cielo? Todavía no. Pero Jesús también dice, cuánto deseo que estuviera ardiendo, va a decir en otro pasaje, ¿no? O sea, ese lenguaje del fuego, ese lenguaje de la fuerza del fuego que queman, esa hoguera, ese hogar ahora que se encuentran los discípulos, ¿no? Es el fuego. Pues sí, dice Jesús, cuánto deseo que esté ardiendo. Pues ya está ardiendo ahí en medio de los discípulos, en esa hoguera que se ha armado en ese hogar del Espíritu. Y entonces dice, se aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar, dice el texto, en otros idiomas según los espíritus les conducía a expresarse. Y entonces dice luego que en Jerusalén habían judíos devotos de muchos lugares y empiezan a decir los nombres, ¿no? Esa cantidad de nombres de lugares que estaban ahí, personas que estaban de diferente lugar. Habían, dice, personas que estaban de partos, elamitas, medos, de Mesopotamia. Prácticamente lo que está diciendo ahí, que estaban personas del norte, sur, este y oeste, o sea, que estaban todos representados, la humanidad entera. Personas de todo el mundo. Si uno busca estos lugares en el mapa, se va a dar cuenta que había personas, era prácticamente todo, abarcaba todo lo que se conocía hasta ese momento, ¿no? Norte, sur, este, oeste, ¿no? Estaban todos ahí. Estaba toda la humanidad reunida prácticamente ahí, representada en esas personas que estaban en Jerusalén. Todos los puntos, ¿no?, de lo que existía en ese momento. Y dicen ellos, atónitos, que les escuchamos hablar en nuestros idiomas. Y estos son galileos y le estamos escuchando hablar en nuestro propio idioma. Y fíjense cómo termina. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Fíjense, Dios habla nuestro propio idioma. Dios habla nuestra lengua. Dios se comunica contigo. Dios se comunica conmigo. Él sabe cómo hacerlo en nuestro idioma. Él sabe cómo hablar a cada uno de nosotros, a la humanidad entera. Qué hermoso, ¿no? Esa experiencia de Dios hablándonos, de Dios dirigiéndose a nosotros. Pues bien, eso en cuanto a esta solemnidad. Recuerden que es Lucas el que nos está narrando este momento que marcó prácticamente el inicio de la iglesia. Estaban los discípulos y recordamos que a pesar de que Jesús había estado con ellos, tenían la mente embotada, no habían comprendido aún lo que Jesús les había dicho. Es a través del Espíritu Santo como lo van a comprender, como comprenderán esta gracia de lo que Jesús les ha dicho. Es a partir del Espíritu. Ellos no comprendían antes y estuvieron con Jesús 3 años y Jesús les estuvo hablando, pero a pesar de que Jesús les dijo, no lo comprendían, y él mismo dice, ya lo comprenderán con la acción del Espíritu Santo. Y ese es el momento del Espíritu cuando ellos comprenden realmente su tarea, su misión. Ya Jesús les había soplado sobre ellos el Espíritu, pero no lo comprendían. Será en este momento, en esta fiesta, en este encuentro, en este hogar, en esta hoguera, que van a comprender la gracia de la evangelización y comunicar la buena nueva de salvación. Vamos a ir al segundo punto de nuestra lectura divina para seguir hablando de este texto. Fíjense bien, queridos hermanos, que lamentablemente el Espíritu Santo sigue siendo el gran desconocido. Lamentablemente nosotros en nuestras oraciones pareciera que seguimos ignorando al Espíritu Santo. Obviamente, estoy hablando de la generalidad. Me van a decir algunos, no, Padre, yo hago la oración al Espíritu Santo, perfecto. Pero muchas veces pareciera que en nuestra forma de hacer la oración nos dirigimos al Padre, ahí no hay problema. Nos dirigimos al Hijo, tampoco tenemos problema. Pero ya para dirigirnos al Espíritu Santo pareciera que sí hay cierta complicación. Es el gran desconocido. Por muchos años en la iglesia igual pasaba. Y es cuando se nos pide con el Concilio Vaticano II abrir las puertas de par en par para recibir esa fusión del Espíritu, y movidos por el Espíritu se da entonces el Concilio Vaticano II. Necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón ahora. Saber, yo esto siempre se los he dicho, quizá algunos dirán, ya va el Padre con sus locuras,
pero yo no soy muy a decir, ven Espíritu Santo, porque es que el lenguaje, la forma de hablarlo muchas veces nos traiciona. Y entonces cuando decimos, ven Espíritu Santo, pareciera que está lejos de nosotros. Y cuando lo necesitamos, lo clamamos. Pero una vez que ya lo hemos clamado, entonces pareciera que le decimos, vete, vete, porque voy a pecar. Que quizás no se lo decimos así, pero pareciera que es así la realidad. Pero cuando nos demos cuenta que realmente el Espíritu Santo está en nuestros corazones, que no es que viene, sino que actúa, no es que vamos a traerlo de allá para acá, sino que es dejar que se mueva en nuestros corazones, las cosas diferentes. Es decir, el Espíritu Santo fluye en mí, está ya en nuestros corazones. Recuerden, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es decirle, muévete en mí, Espíritu Santo, actúa en mí. No es enjaular al Espíritu Santo, no es ignorarlo. Y no voy a entrar en ese tema porque igual, la próxima semana vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Entonces ya hablaremos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora, como fiesta del Espíritu, no podemos nosotros ignorar al Espíritu Santo. Nosotros no podemos dejar allá lejos al Espíritu Santo y clamarlo o pretender clamarlo cuando lo necesito, cuando voy a estar en mi grupo de oración, cuando voy a estar en tal momento. No, o sea, no podemos pedir así esa gracia de ven y vete cuando vamos a pecar. No, es muévete en mí, actúa en mí, haz tú la obra en mí. Por eso la invitación es que todos los días, desde que nos levantamos, pedirle al Espíritu Santo. Yo no me canso de repetirlo en la parroquia, decirle a la gente, oigan, tenemos que pedirlo siempre, tenemos que clamar siempre, desde que nos levantamos, abrimos los ojos, lo primero que tenemos que hacer es, hoy Espíritu Santo te consagro este día. Hoy Espíritu Santo te pido que te muevas en mi corazón este día, que hagas tú la obra en este día, que cada acción, que cada movimiento de mi vida sean dirigidos por ti. Y si lo hacemos así no nos vamos a equivocar. Y si vienen momentos difíciles, será también el Espíritu Santo que nos ayudará para responder a esas dificultades. Pero necesitamos todos los días clamar al Espíritu Santo. No puede comenzar un día sin hacerlo. Y así cada acción, cada movimiento, cada instante de nuestra vida, consagrarnos al Espíritu Santo. Y terminar el día diciéndole al Espíritu Santo, gracias porque te has movido en mí, porque has hecho la obra en mí. Que mañana tendré que hacer mejores las cosas que no pude hacer hoy, pues sí, pero ya será el Espíritu Santo que nos irá moviendo en santidad para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Recuerden, queridos hermanos, que Dios habla en tu propio idioma, en mi idioma, en mi forma de hablar. Dios habla, Dios se acerca a nosotros y habla, dialoga con nosotros, el Espíritu Santo dialogando con nosotros en el amor. Los que estaban ahí dice que comprendían lo que estaban diciendo los discípulos. Dice en el final, ¿no? Cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Pues eso es también lo que nosotros debemos hablar, queridos hermanos, de las maravillas que Dios ha realizado. Si cada mañana, si cada instante nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, solamente vamos a hablar de las maravillas del Señor. ¿Se recuerdan los textos que hemos escuchado en esos días que decían que hablarán lenguas nuevas? Pues sí, esas lenguas nuevas que nos decía la semana pasada es de las maravillas que Dios ha hecho. No esperemos hablar lenguas nuevas o hablar en idiomas o hablar en lenguas. No es eso, es hablar de las maravillas que Dios ha hecho. Que quizá tu forma de hablar, quizá mi forma de hablar antes era pesimista, antes era negativa, antes solo era todo gris, pues ahora que hemos dejado que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, que actúe en nosotros, que obre en nosotros desde muy temprano al iniciar el día, entonces lo que restará es hablar de las maravillas del Señor. Es el momento de la evangelización, hablar de las maravillas del Señor, de las victorias que hemos alcanzado gracias a que le hemos abierto el corazón al Espíritu Santo. Una persona que se ha dejado tocar por el Espíritu Santo no se puede quedar callada. Una persona que se ha dejado mover por la acción del Espíritu Santo no puede quedarse callado. Los discípulos estaban enmudecidos y encerrados por miedo, pero cuando cae el soplo del Espíritu Santo, cuando viene la fuerza del Espíritu Santo, empieza la evangelización. Y lo tenemos que leer, lea todo el Hechos de los Apóstoles y se va a dar cuenta, porque empiezan a evangelizar. Estaban mudos, el miedo los tenía mudos.
encerrados. Si no, veamos la primera lectura, el Evangelio, de hoy. Estaban encerrados y mudos. Y en medio de su mudez, en medio de ese estar ahí callados, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y empiezan a evangelizar, empiezan a llevar la buena nueva de salvación. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir siendo mudos. Necesitamos hablar de las maravillas de Dios en nuestras vidas, y eso se logra, hermano, hermana, poniéndonos en las manos del Espíritu Santo. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina, pidiéndole al Espíritu Santo que actúe en nosotros para tener ese diálogo con el Señor, para poder dialogar con el Padre, para poder hablar directamente con el Hijo y sobre todo para estar también en comunión con el Espíritu Santo. Hagamos la oración. Queridos hermanos, vamos ahora a la oración. Tercer punto, ya leímos el texto, ya hemos visto algunos puntos de nuestra meditación. Ahora nos toca entonces orar, hablar al Padre. Si a Él nos habló, ahora nosotros le hablaremos a Él. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, queremos dirigirnos a tu amor, a tu misericordia. Celebramos hoy esta fiesta hermosa del Espíritu Santo. Esa promesa de enviarnos al Espíritu no fue una mentira. Esa promesa de les enviaré al Consolador no fue un engaño. Está el Espíritu Santo en nuestros corazones, está la fuerza del Espíritu en nuestras vidas, con los dones, con esos 7 dones que vienen en nuestro auxilio, que vienen en nuestra ayuda. Esos dones que nos ayudan a amar, a entregarnos, a consagrarnos a ti. Gracias, Señor, porque tu promesa se ha hecho realidad en nuestras vidas y somos templos hoy del Espíritu. Señor Jesús, ayúdanos a descubrir tu voluntad. Ayúdanos a abrirnos siempre a la acción del Espíritu Santo, no cerrar nuestro corazón. Que nuestras oraciones no nos engañen, que nuestra forma de orar no nos engañe diciendo ven solamente, como si estuvieras lejos. No, es pedirle al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones, que se mueva en nuestros corazones. Ustedes están en nosotros, somos inhabitados por ustedes, por Padre, por el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Un Dios actuando y obrando en nuestros corazones. El Padre haciendo la obra en nuestros corazones, creando en nuestras vidas. Tú, Jesús, también redimiéndonos cada instante, cada día, y el Espíritu Santo santificándonos. Ya celebraremos esa solemnidad hermosa de la Santísima Trinidad. Tú que eres un solo Dios. Ayúdanos a vivir esta experiencia de fe, movidos por la acción del Espíritu. Espíritu Santo, a ti también te pedimos que sigas haciendo la obra en nuestros corazones. Sopla en nosotros tu gracia, sopla en nuestras vidas tu amor, que esa llama del fuego de tu Espíritu pueda irradiar en nuestros corazones, que puedan mantenernos siempre en esa hoguera del amor, que podamos permanecer en el hogar unidos como templos, piedras vivas que glorifican y dan testimonio de tu amor. Que nuestras lenguas se abran, Señor, que nuestra boca se abra para pronunciar las maravillas que vas realizando en nuestros corazones. Que no nos quedemos mudos, callados, que al contrario seamos testigos de tu amor, que demos testimonio de tu misericordia. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, ya lo meditamos, ya lo hemos hecho nuestro. Ahora, hacia dónde nos lleva el texto es ese compromiso de no quedarnos callados. No podemos quedarnos callados, necesitamos evangelizar. Es el Espíritu Santo el que está en tu corazón. No lo enjaules, no lo encierres, déjalo actuar, déjalo obrar en tu corazón. Repito, cada mañana, cada instante de nuestra vida, ponernos en las manos del Espíritu Santo. Si lo hacemos así, no nos vamos a equivocar, créanlo. No vamos a vivir en la frustración, no vamos a vivir en el engaño, no vamos a vivir de espaldas a la misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo actuará y obrará en nuestros corazones. Así como lo hizo en los apóstoles ese día de Pentecostés, lo seguirá haciendo en tu corazón y en mi corazón. Así que a vivir esta experiencia de fe, gocémonos este día. Si te gusta cantar, cántale al Señor,
glorifiquemos a Dios, nada de estar tristes, nada de tristeza, nada de angustias, nada de estar ahí con el llanto en el corazón. Si tienes familiares que están ahora enfermos, si tenemos algún amigo, algún familiar, algún vecino que esté enfermo, pídele al Espíritu Santo que se mueva en ese corazón y que la llama del Espíritu Santo, la llama del fuego del Espíritu pueda irradiar su corazón para sentirse en paz y sobre todo para que se consagre al Señor. En las manos del Señor quedamos y sobre todo a prepararnos también ahora que celebraremos pronto la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pero recuerden que mañana ya retomamos el tiempo ordinario, que más que ordinario es extraordinario. Ya mañana volvemos al color verde de la liturgia y a seguir viviendo las semanas del tiempo ordinario. Nos habíamos detenido en Cuaresma, antes de miércoles de ceniza. Retomamos ahora el tiempo ordinario, así que a gozarnos también, porque es la enseñanza y la escuela del Maestro. Así que muchas bendiciones para todos, a vivir esta experiencia de fe este día, gozándonos en la presencia del Espíritu.